Bien, vamos a ir al capítulo 3 de siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas. Am, Capítulo 3 tiene el nombre de Transigir. Esperemos que a través de lo que lo que vamos a compartir, mejor dicho, podamos entender bien eso, a qué se refiere con transigir y también esto nos deje una enseñanza como oraba recién nuestro hermano José. Bien, vamos a ir al texto. Recordemos que este libro en particular eh, hace reflexión respecto de Apocalipsis, así que el texto aludido en esta oportunidad es Apocalipsis capítulo 2 versos 12 al 17 es lo que vamos a estar leyendo. ¿Ven? Así que, bueno, ahí se va a proyectar, pero voy a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bien, este capítulo 3, ¿cierto? Llamado Transigir, lo primero que queremos hacer a modo de introducción es decir que lo que este mundo, ¿cierto? Este mundo feliz, este mundo posmoderno, ¿cierto? Que enarbola la bandera de la felicidad, de que vivamos en un mundo mejor, ¿cierto? Eso es lo que dicen hoy día los políticos. Algunas de las cosas que ellos proclaman, ¿cierto? Aquí las podemos ver, es que Dios, o más bien ellos condenan, ¿no? Ellos condenan, ellos no están de acuerdo con esto. Dios estableció el matrimonio como una relación de pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Eso es exclusivo, ¿no? No entre un hombre y un hombre o una mujer y una mujer, sino lo que nosotros entendemos a través de la escritura es que es para toda la vida y es entre un hombre y una mujer. Tampoco están de acuerdo en que un bebé dentro del útero de una madre es una persona, ¿sí? Sino más bien un grupo de células, dicen ellos. Por lo tanto, tienen el derecho, como hemos visto ya en el libro anterior, por ejemplo, de prescindir de esa vida, incluso llegando a los 9 meses, lo que es una atrocidad. Declarar que Dios creó varón y hembra también es un verdadero crimen hoy en día, ¿no? Es un crimen de discriminación, dirían ellos. Y que el universo es una creación ordenada por un Dios omnipotente. Así como podemos ver que un edificio tiene un arquitecto, alguien que lo diseñó, así también este mundo, ¿cierto? En una armonía sin igual. Obviamente eso también nos señala que hay un diseñador y creemos a la luz de la escritura que ese es Dios mismo. Hemos visto con mayor detalle esto que yo enumeré recién en el libro La tormenta que se avecina, ¿cierto? Cómo los gobiernos occidentales entonces promulgan leyes incluso para castigar a quienes no se someten a estas ideologías de moda y destructivas. Tenemos aquí un par de ejemplos en el libro que yo quisiera compartir con ustedes. Em, Déjeme buscarlo, de algunos casos que se dieron en Estados Unidos. El primero de ellos, muy conocido, yo me acuerdo que vi esta noticia en la televisión. En julio del 2012, Jack Phillips, un cristiano evangélico, profesante y propietario de Masterpiece en Lakewood, Colorado, se rehusó a elaborar un pastel de bodas para una pareja gay. Argumentó que hacerlo sería lo mismo que participar en la celebración
y ratificar el matrimonio gay. Del 2003 al 2016, el señor Phillips ha defendido sus derechos religiosos ante los tribunales de Colorado y ante la Comisión de los Derechos Civiles de Colorado, pero estos han argumentado que los derechos civiles de la pareja gay prevalecen sobre sus derechos religiosos. Y el otro caso de una persona llamada Robert Hudson, maestro y entrenador, en febrero del 2017 dirigió la comunidad de atletas cristianos en un preuniversitario de California. Recibió aviso de que sería despedido al final del año escolar, poco antes de recibir la permanencia en su empleo como maestro. Lo único que se me ocurre es que me acosan por mi fe en Jesucristo. Hudson afirma que su único conflicto con la escuela fue el ser amonestado formalmente por cuestionar al director cuando se le pidió que eliminara de su aula varias citas inspiradas en el cristianismo. Así que eso da como ejemplo algo que yo creo que vimos con mucho mayor desarrollo en el texto anterior, pero que sin lugar a dudas nosotros hoy día percibimos con la misma con la misma presencia, con la misma agresividad hoy día hacia los cristianos. Y en la medida que avanza el tiempo, amados hermanos, este tipo de noticias van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, antes de seguir adelante, yo quiero definir transigir, porque entiendo que no todos necesariamente entienden el término. Bueno, transigir es admitir o aceptar una persona, admitir o aceptar una persona la opinión o las ideas de otra en contra de las suyas propias a fin de llegar a un acuerdo. Entonces, el título de hoy es precisamente este, ¿no? Estamos entonces ante este fenómeno de carácter global y que es contrario a nuestros principios bíblicos. ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es nuestra posición interna? ¿Qué diríamos nosotros si estuviésemos, por ejemplo, en la posición del pastelero o de este profesor? Probablemente diríamos, yo nunca negaría mi fe en Cristo, nunca negaría a Cristo. Sin embargo, existe una tentación creciente a adaptar nuestras declaraciones de modo que éstas no resulten ofensivas en este mundo posmoderno. Entonces, pequeñas concesiones de nuestra parte que pudiesen parecer hasta inofensivas, al final del camino, conforme vamos avanzando, esas pequeñas concesiones van a terminar alejándonos, desviándonos por completo de los propósitos de Dios revelados en su palabra. Entonces, de eso nosotros tenemos que cuidarnos. Hay una controversia que ocurrió en el siglo XX respecto de una controversia modernista y fundamentalista. Bueno, ¿qué pasó? Que se obligó a las iglesias, ¿cierto? O a la iglesia en particular, a adaptar lo que la Biblia decía en consonancia con el pensamiento científico. Entonces, como que se reinterpretara la escritura respecto de la evolución y todo aquello. Y bueno, ¿qué pasó? Eso fue, tal como decía yo, gradualmente avanzando. Y estos líderes modernistas presionaron hasta el punto de poner en duda la inspiración y la autoridad de la escritura. Y posteriormente a eso vino la negación, por ejemplo, del nacimiento virginal y de la deidad de Cristo y de la resurrección. Si negamos, por ejemplo, la resurrección, dice 1 Corintios 15, nosotros aún estamos en nuestros pecados. Y esa controversia que pasó en el siglo XX hoy día también sigue estando presente. Podríamos insistir, ¿cierto? Tal como podemos ver en la presentación, nunca vamos a transigir nuestras creencias, ¿sí? Nunca vamos a adaptarlas, nunca vamos a modificarlas. Sin embargo, estamos enfrentados, amados hermanos, a una amenaza creciente. ¿Y qué con qué se nos amenaza? Bueno, con el castigo y además una atmósfera de influencia y que es innegable. El autor menciona lo siguiente, dice, la cultura secular es el aire que respiramos. Al leer libros, ver películas, desplazarnos por Twitter, inhalamos una cosmovisión particular que nos cambia de maneras que a menudo no notamos. Ahí está, ¿no? Es como un pequeño germen que comienza a invadirnos
para luego tomar por completo incluso nuestra forma de ver las cosas. Y es entonces una amenaza absolutamente real. Este ataque ha existido siempre hacia la Iglesia de Cristo. Esto no es nuevo. Cuando la Iglesia partió, ¿cierto? Hace 2000 años, e incluso en el propio Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, la presencia de falsos maestros o falsos profetas. Pero al menos desde el inicio de la Iglesia hasta nuestros días, siempre ha habido esta presión a que la Iglesia practique esto de transigir, ¿no? De adaptarnos al mundo. Y como veremos en este capítulo, esto también sucedió en la iglesia en Pérgamo, y Jesús usa las siguientes palabras: sigues fe y doctrina. El énfasis entonces de este tercer mensaje, de este tercer capítulo que vamos a estar viendo, es el peligro de no seguir a Jesús y su doctrina. ¿Ok? Esa doctrina que es verdad, ¿no? Entonces, que nosotros no estamos sujetos de modificar ni de adaptar, aun cuando la cultura nos esté exigiendo eso. Lo primero que nos señala el autor es que tenemos que mirar al que empuña la espada. Dice el texto: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Esto, así como en la extensión de Apocalipsis, no es una expresión literal, sino que esta espada aguda, ¿cierto?, de dos filos, representa al gobernante, al juez justo, que juzga precisamente con su palabra. En el día final no habrá espacio para justificaciones. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgarlos a todos con el mismo estándar que nos ha revelado en la Escritura. ¿Ok? Allí no habrá espacio para decir, pero no, no, porque todos van a ser juzgados con este mismo estándar de esa palabra, de esa espada aguda de dos filos. ¿Por qué este énfasis? Bueno, ¿por qué es necesario mencionar este énfasis? Aquí nos habla de la autoridad de Cristo, pero el Señor también ha dado una autoridad a los hombres, que vemos en textos como Romanos 13, 1 al 7, y Primera de Pedro 2, 14. Ahí se nos relata, ¿cierto?, esta autoridad que Dios le ha dado a los gobiernos humanos. Dios estableció gobiernos humanos que reflejaran su autoridad en la tierra. Eso es un hecho. Y si bien se dan abusos, ¿cierto? Como en el caso de Pérgamo, que hemos leído, eso no inhabilita el orden que Dios ha establecido en términos de autoridad y sumisión. O en otras palabras, seguimos estando sujetos a la autoridad, aun cuando estas autoridades muchas veces no se comportan respecto del encargo que les fue dado, ¿cierto? Ahí Romanos dice que le fue dado espada al gobernante para castigar al malo y para recompensar al bueno, por ejemplo. Pero hay un conflicto, hay tensión, como me gusta decir a mí. ¿Cuándo se produce esta tensión? Cuando ambas espadas, la espada de Jesucristo, ¿cierto?, relacionada con un juicio justo, con su propia palabra, se enfrenta, ¿cierto?, con la espada de la justicia terrenal, ¿sí? Y cuando ambas posturas se enfrentan, lo que nosotros como creyentes, o la pregunta que se nos viene encima es: ¿qué vamos a hacer? Cuando el gobierno, cuando el Estado nos empuja en una dirección o nos obliga a través de sus leyes a hacer algo. Sin embargo, Jesucristo en su palabra nos ha revelado algo distinto a lo que el Estado nos está pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a obedecer, amados hermanos? Yo hace un tiempo, el año pasado, tuve la oportunidad de hacer un ensayo de historia, un ensayo de historia de la iglesia, y era un tema libre. Uno tenía que escoger de qué quería hablar, de qué quería desarrollar ese ensayo. Y yo escogí hablar del tema de la pandemia y cómo eh, prácticamente el mundo completo fue capaz de someternos a todos, ¿sí?, sin ningún tipo de cuestionamiento prácticamente, a unas normas bastante duras, bastante absolutas, y que yo creo que en un comienzo todos nosotros compartimos. Sin embargo, conforme pasaron los años, pasaron prácticamente 2 años de pandemia, uno se da cuenta que probablemente muchas de esas normas fueron incluso hasta exageradas. Entonces, allí se puede ya empezar a ver esta tensión. Porque ¿qué pasa si vienen virus tras virus? Nos van a volver a encerrar, nos van a volver a poner en cuarentena, aún a costa, ¿cierto?, de nuestra libertad en este sentido religiosa, de poder, por ejemplo, reunirnos. Entonces, son
son preguntas que yo lanzo ahí en ese ensayo, desde un punto de vista crítico, por cierto, un poco para mi reflexión personal, pero también sirvió para ese ensayo, lo que me resultó un ejercicio bastante productivo. Si alguien desea leer ese ensayo, con gusto se lo puedo hacer llegar. Bien, Jesús, ¿cierto? Es el Cristo resucitado. Él empuña la espada de la justicia verdadera, justa y divina, y con esta misma espada, ¿cierto? Va a volver a regresar, va a regresar y va a juzgar a los vivos y a los muertos por la palabra que sale de su boca. La espada oficial del gobierno, cada vez más radical, hoy en día, ¿no? Recibe apoyo del tribunal no oficial de la opinión pública. Aquí hablando de una aplicación al contexto actual, eh, este tribunal de la opinión pública, ¿cierto? No descansa y está representado por los medios de comunicación, por Hollywood y por las redes sociales, y sin lugar a dudas, enfrentaremos su espada. Es decir, si afirmamos nuestra postura bíblica respecto de los asuntos que mencionábamos al comienzo, el matrimonio, respecto del aborto y otros temas similares, la crítica pública, la opinión pública, este tribunal no oficial, va a hacernos sentir el peso de su poder. ¿Ok? Su veredicto será que estamos del lado equivocado de la historia. ¿Se acuerda de este término? También lo vimos en el libro. Estar del lado equivocado de la historia es precisamente aquellos que abrazamos la Biblia por lo que es y no la queremos adaptar. Seremos calificados como personas radicales e intolerantes. Y lo que nosotros debemos preguntarnos entonces, otra vez, esta es una pregunta crucial en el desarrollo de este capítulo. ¿A cuál de estas dos espadas temeremos? ¿Cederemos, amados hermanos, o nos mantendremos firmes en la fe? Una cita literal del texto nos dice lo siguiente: con presiones como estas, no es de extrañar que nuestras iglesias se enfrenten al peligro de que, para salvar nuestras propias vidas o incluso para encajar, no sigamos fielmente a Jesús y su doctrina. Esta es la amenaza de transigir en la doctrina, ¿sí? La amenaza de amoldearnos, la amenaza de incluso llegar hasta negar la fe. Esa es la amenaza de transigir. El segundo punto es sé dónde vives, sé dónde vives. En nuestro texto se habla de la ciudad de Pérgamo, ¿no? Y quiero compartir algunas características que el autor nos señala respecto de Pérgamo. Por ejemplo, la influencia satánica había corrompido la espada de Dios que Dios le había dado al César, ¿sí? Dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. A eso se refiere. Y nosotros también somos hoy día testigos de eso, cómo el poder de los gobiernos está cada día más corrompido. Esta ciudad en Pérgamo era ciudad sede del gobierno romano. Satanás la usó como instrumento para intentar destruir a la iglesia. Particularmente era un centro de culto al emperador y también tenía otras deidades grecorromanas. Por mencionar algunas, Escapulapio, que ese es el que sale en el signo de la medicina, ¿no? Que a veces vemos en las farmacias, Atenea, Demeter y Dionisio, pero el que estaba por encima de todos estos es Zeus, el dios de los dioses. ¿Por qué es importante mencionar esto respecto al contexto particular? Y es porque cada uno de estos dioses tenía un gremio o una vocación específica, referido a lo que la gente hacía para ganarse la vida, al trabajo. Entonces, para trabajar, tenías que estar asociado a la idolatría, ¿sí? Tenías que practicar la idolatría. Podemos imaginar entonces, amados hermanos, la presión que estos cristianos tenían, ¿no? Porque por un lado, ellos querían ser fieles al Señor y por otro lado, también tenían que alimentar a sus familias. Entonces, si ellos querían alimentar a sus familias, iban a tener que practicar la idolatría. Es una tensión muy grande la que podemos ver allí. Y estas características de Pérgamo tienen aplicación también en nuestra propia actualidad. Sabemos que, por ejemplo, Satanás continúa corrompiendo los gobiernos humanos. Hoy día usted no necesita ser un teólogo investigador para darse cuenta de eso. Basta con ver las noticias a diario y nos vamos a dar cuenta de ese hecho.
En lugar de utilizar esta espada, ¿cierto? Como dice Romanos, para castigar el mal y para promover el bien o recompensar el bien, el gobierno, ¿cierto? O los gobiernos en general, a modo global, están haciendo justamente lo contrario, están promoviendo el mal y castigando el bien. Obviamente no de manera generalizada, pero en muchos aspectos que son muy relevantes respecto de la moral, por ejemplo. Presionan para que se acepten sus definiciones, como el matrimonio, la sexualidad y el género. Vemos hoy en nuestro país una gran controversia en ese sentido. Muchos, incluso de hermanos nuestros, se han visto en la necesidad de sacar a sus hijos de la educación formal porque esto ya no tiene límites, ¿ok? Y es algo muy preocupante y muy triste lo que está sucediendo con la educación en nuestro país. La mera aceptación, es decir, que nosotros que no estamos de acuerdo con estas nuevas definiciones de matrimonio, sexualidad y género, no es suficiente, sino que debemos celebrar estos mandamientos e inclinarnos a la adoración ante la bestia, ¿cierto? Como ocurre en el mes que pasó, esa celebración, ¿no? Todas las empresas, o buena parte de ellas, eh, haciendo el lobby LGTB y todo eso. Me llamaba la atención también respecto de los equipos de fútbol. Vi en estos días una imagen donde en el fútbol de España me parece que solo el Real Madrid no tenía asociado esto del LGTB, pero todos los demás equipos ya lo tenían. Y como sabemos, hermanos, iglesia, las amenazas no se harán esperar. Entonces volvemos a preguntarnos, ¿a qué espada temeremos? ¿Temeremos a la espada del gobierno, de la presión social, del tribunal este que funciona a través de las redes sociales y los medios de comunicación? ¿O vamos a temer a la espada del juez justo? Esa es una pregunta importante esta noche. En Pérgamo había un remanente de cristianos fieles. Dios siempre tiene un remanente de cristianos fieles. Y podemos leer en el texto, dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Antipas, que no hay muchos datos en la escritura de quién fue, lo que sí es seguro es que fue un mártir. Y como el texto nos dice, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Lo que pagó Antipas por ser fiel al Señor también podía pasarle al resto de los creyentes de Pérgamo, ¿no? Sin embargo, dice el texto, ¿cierto? Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas. Esa gran amenaza de perder la vida no fue suficiente para, al menos en algún sector de los hermanos de Pérgamo, hacerles retroceder respecto de su fe. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros hoy frente a una amenaza como esta? Y tal como decíamos antes, ¿no? Yo creo que todos nosotros decimos, no, yo hasta la muerte con el Señor Jesucristo. Eh, Sin embargo, debiésemos, debiésemos ciertamente hasta la muerte con el Señor Jesucristo, pero muchas veces eso es solamente un eslogan en nuestra boca, porque en la práctica, en asuntos mucho más, menos riesgosos, que probablemente a lo mejor te va a significar que alguien te mire extraño, como anticuado, como fuera de onda, ¿cierto? Como dicen los jóvenes, o algún tipo de discriminación. Muchas veces nosotros transigimos para no quedar mal. Entonces, la pregunta es si transigimos muchas veces cuando se está hablando de un determinado tema que está asociado a nuestra fe y callamos, mal pudiésemos dar la vida por el Señor. Por eso es importante meditar en estas cosas y que Dios nos examine de modo que nuestra fe se vaya fortaleciendo, hermanos. Lo que sigue, ¿cierto? Es presionado o persuadido. Dice el verso 14 en este punto, pero tengo unas pocas cosas contra ti porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esto hace referencia al hecho sucedido en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde las mujeres moabitas
por el consejo de Balaam a Balac, invitaron a los israelitas, ¿cierto? Y comenzaron a prostituirse con las mujeres de Balá, las moabitas, dice el texto. Acto seguido, participaron de sus sacrificios a sus dioses. ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue el juicio de Dios en ese contexto? Bueno, Dios envió una plaga que mató a 24.000 israelitas. A este hecho está aludiendo el Señor Jesucristo con sus palabras. Algunos cristianos en Pérgamo entonces tomaban parte de los festivales paganos donde comían alimentos sacrificados a los ídolos y participaban de actos de inmoralidad sexual. Recordemos, ¿cierto?, lo que habíamos dicho antes, que para encajar en la sociedad y poder trabajar, estos cristianos de Pérgamo tenían que asociarse a ciertos gremios, ¿sí? Entonces no era solamente una inclinación a la idolatría porque sí, muchas veces estaba de por medio el asunto de llevar alimentos a sus casas. Y una de las cosas que tenía que hacer es rendir homenaje e inclinarse ante estos dioses que veíamos delante, ¿no? Como Zeus, y también reconocer que César es el Señor, el Kyrios, ¿no? Los que lo negaban iban a ser severamente castigados, torturados, o incluso iban a ser asesinados, como es el caso de Antipas, el hombre que nos relata el texto. No estamos a riesgo de morir en nuestra realidad, ¿cierto? O sea, creo que aún con todo lo mal que está esta sociedad, al menos en nuestro contexto, no vamos a morir por esta causa, eh, por lo que nosotros nos toca enfrentar hoy. La pregunta es si vamos a seguir siendo fieles o vamos a resguardar nuestra seguridad. Muchos de estos hermanos en Pérgamo estuvieron dispuestos a seguir siendo fieles. Esto no es, por lo tanto, el resultado de la presión cultural. Por un lado está la presión cultural, pero también está la persuasión cultural, y esa la podemos ver reflejada en el verso 15, donde dice, así tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Parece que todo apunta a que eran personas dentro de la iglesia que habían legitimado las prácticas paganas en los cuales algunos cristianos habían incurrido. Es decir, practicaban la idolatría no ya por una causa de sustento, no para poder trabajar y alimentar a sus familias, sino que habían buscado una explicación, comillas, teológica, para practicar la idolatría de manera voluntaria. Entonces, ¿cuál es el perfil de estos nicolaitas? Hoy día los llamaríamos falsos maestros, ¿no? Falsos maestros, aquellos que pervierten la verdad y una verdad pervertida, ¿cierto? Obviamente va a generar prácticas inadecuadas. En este caso, nada menos y nada más que la idolatría en el contexto. Vamos a leer otra cita en la página 51 del libro que también me resulta interesante rescatar por completo, aludiendo a esto de la persuasión, ¿no? Y de los falsos maestros. Dice, a veces nuestras experiencias personales impulsan un cambio en nuestras convicciones doctrinales. ¿Se da cuenta? Ahí un poco aludiendo al tema incluso de las emociones o de los parentescos de nuestra familia. Dice, una familia de la iglesia cría a sus hijos en la disciplina y en las enseñanzas del Señor, pero a los 22 años de edad su hijo mayor declara que es homosexual y quiere que vengan a su boda y bendigan la unión con su pareja de mucho tiempo. Sus padres pueden ver que ellos se hacen felices mutuamente y que les va bien juntos. O tal vez sea la familia a la de su hija, a la cual su hija de 16 años revela con evidente turbación emocional que en el fondo se siente hombre, no mujer, con lágrimas en los ojos, les pide a sus padres que reconozcan quién es en realidad. En lugar de llamarla Cristina, ahora quiere que le llamen Christopher. No hay duda sobre el amor que estas familias sienten por sus hijos y la forma de las emociones tiene un peso enorme. Entonces, si ellos no tienen claro lo que la Biblia enseña sobre cómo Dios hizo al ser humano, varón y hembra, serán susceptibles a las enseñanzas de los nicolaitas de nuestros días, que los instan a estar a la par con los tiempos, para que no estén en el lado equivocado de la historia. Por difícil que sea permanecer fieles en estas situaciones, no tenemos más opción
que aferrarnos con gracia y compasión de compadecerse, a la doctrina de Jesús. Podemos ver ahí en esos ejemplos que cita el autor, cómo muchas veces tenemos la tentación e inclinación, tal vez podríamos decir, eh, la inclinación de padres, ¿sí?, ¿no?, a aceptar estas situaciones eh, en contra de lo que la Biblia ha establecido. Debemos con gracia, ¿cierto?, con amor, pero sin abandonar la verdad, amados hermanos, permanecer firmes en nuestras convicciones. Así esto esté alcanzando incluso a nuestras propias familias. Debemos pedirle al Señor la firmeza necesaria. Entonces, ya sea por la presión, representada en el caso laboral, ¿no?, o por persuasión, algunos creyentes en Pérgamo habían transigido en su fe. Hoy en día también enfrentamos ambas presiones, a transigir de nuestra fe, ya sea por la espada del gobierno o el tribunal de la opinión pública, o también los falsos maestros que pervierten la verdad con real astucia. Cuando nuestra fe sea desafiada, amados hermanos, iglesia, seguiremos creyendo que las palabras del Señor Jesucristo son verdaderas y buenas, o recurriremos a las palabras de otra persona para moldearnos. Finalmente, ¿cierto? Tenemos que hablar de mente nueva y un nuevo comienzo, bueno, que un punto más. Dice el verso 16, o más bien como modo de introducción, para todos los que estamos aquí esta noche, admítelo, tú has cedido, yo lo admitiré, he cedido. Sí hemos transigido en la doctrina. Jesús tiene cuatro palabras para nosotros. Por lo tanto, arrepiéntete. Por lo tanto, arrepiéntete. Independiente de cuán lejos nos hayamos desviado, aún hay oportunidad de regresar a Dios, de cambiar de dirección. Siempre que hablamos de arrepentimiento, utilizamos ese ejemplo, ¿no? Íbamos en un sentido y nos arrepentimos, entonces comenzamos a caminar en el sentido contrario. Pero antes de que ocurra ese cambio de sentido, debemos ser convencidos de que íbamos en la dirección equivocada, ¿sí? Y eso ocurre a nivel de nuestra mente, de nuestro corazón. La palabra que Jesús usa aquí significa cambiar la mente. Si tememos a la espada del gobierno o nos persuaden a alejarnos de nuestra fe, cambiemos nuestra forma de pensar, amados hermanos. Renovemos nuestra mente. ¿Y cómo nosotros cambiamos nuestra mente? Reemplazando las formas erróneas de pensar por las formas verdaderas de pensar. Es decir, sobre Cristo, sobre su evangelio, sobre la fe, sobre las presiones y persuasiones que amenazan nuestra fe. Necesitamos en el fondo una visión más amplia, más profunda de Jesús, el Cristo glorioso y resucitado. Amén. Eso nos mantendrá firmes. Cuanto mejor entendamos la autoridad del Señor y su evangelio y sus alcances, más firmes estaremos en nuestras convicciones. El texto luego dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces Jesús mismo, ¿cierto?, promete venir con... Debemos temer al Señor y a su espada y no a los hombres, ¿ok? Debemos temer entonces al Señor, a su espada y no a los hombres. Esta no es la única imagen que el Señor nos provee para cambiar nuestras mentes, sino que nos deja dos imágenes más, y este sí es nuestro último punto, una mejor invitación. En el verso 17 podemos leer, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido, ahí está un elemento. Y el segundo, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces el primer elemento, o la primera representación es, le daré el maná escondido. ¿Qué es esto? Aquí también está en la presentación. Dice, según la tradición judía, Jeremías reunió la tienda, el altar de incienso y el arca que contenía un recipiente con maná, y los ocultó en el monte Sinaí para mantenerlos a salvo de los babilonios invasores.
Estos serían descubiertos y entregados a la gente cuando el Mesías regresara. Entonces, este elemento, ¿no? Este símbolo es un recuerdo para Pérgamo del banquete mesiánico, de las bodas del Cordero. Si nos aferramos a la fe, en ocasiones quedaremos excluidos de las celebraciones de este mundo, ¿sí? Pero esas celebraciones de este mundo no son comparables al disfrute que tendremos en las bodas del Cordero. Cenaremos en la mesa del Rey, amados hermanos. Y el segundo elemento es una piedrecita blanca. Literalmente hablando, es un pequeño guijarro. Los vencedores de los eventos deportivos recibían guijarros blancos para asegurar su entrada en el banquete de celebración. Probablemente a eso está aludiendo este elemento. Entonces, es probable que la piedrecita blanca sirva como invitación oficial que permita la entrada en este banquete mesiánico. Eso está representando, hermano. Recordemos el, el alto concepto simbólico que tiene un texto como Apocalipsis. Y dice grabado en la piedrecita un nombre nuevo, y esto es probable que indique una nueva identidad que tenemos en Cristo. Amén. Finalmente, una cita que puedes leer junto conmigo. Al aferrarnos a Jesús y su evangelio, nuestro nombre en este mundo será arrastrado por el fango, ¿no? Estamos sujetos de eso, de ser rechazados, ofendidos, incluso en el peor de los casos, muertos por la causa de Cristo. En ese sentido, arrastrados por el fango. Pero no tengas miedo, cristiano, en tu mano sostienes una piedrecita blanca. Así que mira hacia adelante y mantente firme. Es decir, no debemos transigir de nuestra fe y debemos pedirle al Señor un mayor entendimiento, una mayor profundidad y mayor valentía. Amén. De manera de no ser absorbidos y que nuestra fe en Cristo no sea modificada por lo que este mundo hoy día está promoviendo, ya sea a nivel gubernamental, a través de las redes sociales o a través de los falsos maestros que también quieren amoldearse a la cultura predominante. Así que bueno, con este último comentario damos por finalizado este capítulo 3 respecto de transigir.